Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado. Buenos días, Cecia Raquel Mejía. Bueno, todas estas interrogantes, estas inquietudes, don Eduardo, en el análisis que usted ha hecho con Cecia Raquel Mejía, aquí está la persona indicada, don Eduardo, que habla en exclusiva para Hable Como Habla Televisión Digital. Él no ha salido en ningún medio de comunicación y con el único que lo está haciendo es con HCH Televisión Digital, acá desde San Pedro Sula. Es la máxima autoridad, él es el presidente de las conferencias evangélicas Asambleas de Dios. Así, es la voz autorizada para hablar, que conoce todo lo que está pasando, lo que ha pasado. Pastor Amadeo Pérez, como ha dicho don Eduardo, ha dicho Cecia en este análisis de esta introducción noticiosa y periodística, yo también lo manifestaba también. Nunca en mi tiempo de hacer periodismo había visto que un contingente de policías llegaran a una iglesia. Yo le he dado cobertura a los de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, a la ATI, bueno, a los diferentes cuerpos policiales, pero que llegan a otros lugares, a otros escenarios, donde están torones, como decimos popularmente en el lenguaje periodístico. Pastor, después de haber escuchado usted también la introducción, lo escuchamos con atención. Buenos días, Pastor Amadeo Pérez. Bien, buenos días, licenciado Eduardo Napoleón Maldonado, licenciada Cecia Raquel Mejía, a todos a nivel nacional. Gracias, licenciado Ernesto, por la entrevista. Bien, realmente que sí, como dijeron ya, fue una situación que no gustó y estamos totalmente de acuerdo. También, pues, lamentamos todas las cosas que se han dicho en contra nuestra, en contra de esta loable organización que tiene 85 años de pertenecer a Honduras, o aquí en Honduras, como institución con más de 1.650 iglesias a nivel nacional, al igual número de pastores. Quisiera aclarar un poquito, si me permiten, en la génesis del asunto. Lo primero es que Asambleas de Dios se rige bajo un gobierno de la siguiente manera: nos autogobernamos, nos autosostenemos y nos autopropagamos. Asambleas de Dios es una institución legalmente reconocida por el Estado. Tenemos 85 años y no es cierto de que es que nosotros le decimos a la gente, todos los que nosotros trabajamos o los que nosotros somos parte de Asambleas de Dios, sabemos de que las propiedades, cuando se compra una propiedad, no es que pasa a nombre de la conferencia, no es que la conferencia es la dueña, no es este edificio. La iglesia sigue siendo, o el dueño de la propiedad sigue siendo la iglesia. En ningún momento nosotros vamos a vender o vamos a hacer ningún tipo de situaciones sin la venia, sin el consentimiento de la iglesia. La iglesia es la dueña legítima de las propiedades. Y quiero decirles en cuanto a esto, las iglesias deben más bien de sentirse privilegiadas, honradas, pertenecer a una institución como Asambleas de Dios, porque lo que se hace cuando los papeles están a nombre de las Asambleas de Dios es que se reserva o se preserva para la iglesia. Hemos tenido casos donde un pastor compra una propiedad, hacen un edificio con dinero de la iglesia y luego ese pastor se rebela y se va con 3 o 4 y deja a la mayoría de personas sin nada. Entonces, ese es el cuidado que nosotros estamos teniendo, pero las propiedades siguen siendo de la iglesia. Es más, yo siempre uso una frase, que nosotros tenemos pero no tenemos. Yo voy a Tegucigalpa, voy a cualquier parte del país, yo no puedo irme a meter a un templo sin el consentimiento del pastor, porque la propiedad es de la iglesia. Entonces, todo lo que realmente se ha venido diciendo respecto a esto es una vil mentira. Ahora, también quiero aclarar sobre la génesis de por lo que realmente nos están entrevistando. En el 2021, todo iba bien. En el 2021, tengo entendido que por el 28 de junio del 2021, murió el pastor Luis Alberto Cálix. Luis Alberto Cálix, un pastor con muchos años en las Asambleas de Dios. Tengo entendido que pastoreó como unos 35 años de esa iglesia. También tengo que decir algo, que no fue él el único pastor de esa iglesia. Antes del pastor Luis Cálix, ahí en el Pedregal, hubieron 2 o 3 pastores antes que él, ya la propiedad ya existía. También en aras de la objetividad, es importante decir que gran parte del desarrollo de las instalaciones ahí fue en los tiempos de él, y eso lo reconocemos, bajo la cobertura de Asambleas de Dios, pero no
vengan ahora a hacer creer o hacer sentir de que es que la propiedad él la compró, como ha dicho el abogado, y que nosotros lo engañamos y que la pueden nombrar. Ya existía la propiedad y ya todos los que trabajamos con Asamblea de Dios sabemos que al tener la propiedad pasa a nombre de la conferencia con el propósito de salvaguardar ese bien a favor de la congregación. Entonces, en el 2021 muere el pastor, el 28 de mayo. Cuando eso pasa, las autoridades, porque también hay que decirlo, las autoridades de la zona de Tegucigalpa, nosotros estamos estructurados por el presbiterio ejecutivo, regiones, zonas y distritos. Entonces, ahí hay una zona, le llamamos la zona número 5. Tal vez no hicieron lo adecuado, porque muy bien la valoración del licenciado Ernesto, del ministerio no se hereda. Entonces ellos, no sé si por congraciarse en medio del dolor, un mes creo después de haber muerto el pastor, ellos la posesionan a ella como pastora. Asunto que nosotros respetamos. Si ese fue el sentir, lo respetamos como autoridades, porque trabajamos de esa manera, estamos estructurados de esa manera. No obstante, en el mes de octubre, me recuerdo bien, yo estaba con el presbiterio ejecutivo a cual dirijo, reunidos en Ciguatepeque, en una reunión rutinaria mensual, cuando nos llegó una solicitud de parte del cuerpo oficial de la iglesia del Pedregal, donde nos solicitaban que interviniéramos a apoyarnos a ellos, porque ya que el pastor había muerto y las cuentas de la iglesia no estaban a nombre de la iglesia, sino que estaban a nombre del pastor y uno de sus hijos, entonces que ellos ya querían que ya muerto el pastor, entonces que todo se transparentara y que las cuentas pasaran a nombre de la conferencia. Entonces el presbiterio formó una comisión, que la formé en este caso su servidor como superintendente, el vicesuperintendente Ernesto López, Oscar Vigil, Olman Estrada, Manuel Mata y Wilmer Alexander Martínez y las autoridades de ahí. Fuimos, convoqué yo por separado a la señora Lastenia, viuda de Cálix, a Luisito Junior, y los convoqué para que nos informaran cómo estaban trabajando con la iglesia. Es nuestro deber, es nuestra obligación, porque es iglesia que está pedir cuentas y que haya rendición de cuentas. Sí. Entonces, ante esa situación, ellos fueron reacios, no quisieron darnos información, nada, y estuvimos luego a las 7 de la noche en una oficina en Tegucigalpa, me reuní con el cuerpo oficial. Asamblea de Dios, dentro de su estructura, a nivel local tiene un pastor, pero hay un cuerpo oficial que es quien se encarga en administrar los dineros y los bienes y las decisiones juntamente con el pastor. Entonces este cuerpo oficial lo que quería era que se transparentara, que las cuentas estaban. Situación de que en ningún momento ellos quisieron aceptar. Entonces yo tuve que salir del país a un viaje de trabajo. El señor vicesuperintendente tuvo otra reunión con ellos y al parecer en ese momento hubo un acuerdo dentro del pastor y el cuerpo oficial. ¿Por qué? Voy a resaltar otra situación acá. En los tiempos del pastor Luis, es cierto, y es asunto que nosotros no nos metemos. Yo soy padre de 6 hijos. El pastor bendecía a sus hijos, y en eso no nos metemos. ¿A sus 6 hijos? A sus 6 hijos. Que ellos pasaban permanentemente en la iglesia, uno lo andaba en el carro, etcétera, etcétera. Y pues de repente él los bendecía con los dineros de la iglesia y en eso nos metíamos. Esa bendición, disculpe que le interrumpo, pastor, esa bendición para sus 6 hijos del pastor Cáliz, que ya falleció, era con un sueldo también que los tenía a todos. Me he dado cuenta, pastor, y que también en esta altura ya todos ya son hombres ya mayores y que cada uno pues tiene sus casas allá en Tegucigalpa, sus residencias. Sí, claro, eso también es muy cierto. Y fíjese que también en aras de la verdad y la objetividad, nosotros no cuestionamos eso, porque es algo que un padre quiere hacer con un hijo a buena hora, como todo buen padre quiere hacerlo, que lo haga. Pero sí lo hacía con dinero de la iglesia, sí, y porque era el pastor general. Pero también es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, es que yo siempre he dicho, las iglesias, cuando un pastor ya tiene 10, 15, 20 o 30 años, 30 años,
Las iglesias nuestras son tan bellas en ese sentir que el pastor toma cualquier decisión de dineros o lo que hace y las iglesias en ningún momento cuestionan al pastor. Sí. Pastor, disculpe que lo voy a interrumpir. ¿Cuánto tiempo les duró a sus seis hijos después de que muere el pastor Cales? ¿Cuánto tiempo les duró, hablemos en un lenguaje claro así, cuánto tiempo les duró esa beca que tenían todo ya pues con fondos de la iglesia, pastor? Bueno, él muere el 28 de junio, sí. Un mes después la posesión de pastora. En octubre a nosotros nos tocó intervenir y platicar con ellos. La verdad quiero decirle, licenciado Ernesto, y a toda la opinión pública, que los muchachos, con mucho respeto a quien amo, en el nombre del Señor, ellos en ningún momento quisieron dialogar. Todo el tiempo era todo o nada. Entonces, usted me pregunta cuánto tiempo, ok. En octubre, él muere en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 9 meses. En febrero, cuando ellos empiezan a cometer una serie de irregularidades, de desacato a las autoridades, de no querernos escuchar, fue cuando yo me apersoné a la iglesia y al Pedregal con una comitiva para aplicar lo que el reglamento dice. El reglamento nuestro dice, en el artículo 112, letra D, que el presbiterio ejecutivo a quien yo dijo puede intervenir un pastor cuando las razones de la estadía de ese pastor ya no son saludables ni para el pastor ni para la iglesia. Ellos nos habían quitado al cuerpo oficial que el pastor Luis Cálix en ese entonces 9 meses. A partir de ese momento es importante decir, porque nos han tratado intransigentes y una serie de situaciones. Pasó todo el 2022. Nos tiraron por los medios, nos dijeron que nos queríamos robar la iglesia y así como nos han dicho el día de ayer. En el 2022 pasó todo el 2022. Sabe que mandamos a un pastor de Tegucigalpa llamado Óscar Armando Vigil, que ha sido muy amigo de esta familia, para poder ir a conciliar después de eso. Todo el tiempo fue la amenaza de, les vamos a echar a los muchachos. Si usted viene aquí, les vamos a echar a los muchachos. Era una frase, yo no sé a qué se refería. ¿Esa terminología utilizada? Esa terminología la han usado, incluso... ¿Usted ya sabe qué significa los muchachos? No me lo diga públicamente, ¿sabe qué significa que yo le diga a usted, le voy a echar a un muchacho? Yo ya sé que eso. Es más, cuando estábamos ante la juez, el abogado, el papá del abogado Arévalo, le dijo a nuestros abogados, de nada les sirve que las asambleas de Dios, porque ahí les vamos a echar a los muchachos. Sí. Entonces, en ese entonces pasó todo el 2022 tratando de platicar con ellos, de hablar con ellos, porque una parte de la iglesia ya se había ido, que estuvo casi por 3 años pagando 1 millón de lempiras en las instalaciones de Chiminique por hacer 2 servicios. Dos servicios en la semana. 1 millón de lempiras anuales. Lempiras al año. ¿Al año? Al año pagaba, y esto es de renta ahí. De renta en Chiminique, una parte que ya no quería, que realmente lo que esta gente quería es que se transparentaran, que las cuentas estuvieran a nombre de la conferencia, cosa de que nadie debemos de oponernos. Si resumimos todo lo que ha pasado, disculpen, no sé si don Eduardo y César Raquel Mejía Méndez van a tener interrogantes, pero yo le digo, si resumimos todo lo que usted ha expresado en un lenguaje claro, yo debo interpretarlo e entenderlo periodísticamente, que todo lo que ha pasado, el meollo de todo gira alrededor de plata, alrededor de dinero, alrededor del money, como decimos, porque se les quita la beca a los 6 hijos y luego viene todo lo que ha pasado, que ya sabemos. Y ahora, no fue difícil, fue necesario llevar esto a las instancias públicas, no pudo haber diálogo. Entonces, son hombres de Dios, son pastores, son gente de la iglesia, no lo pudieron haber llegado de acuerdo. Ustedes, como decimos popularmente, los trapos sucios se lavan en casa. Fue difícil llegar a esa instancia, y no que lo hicieron como todo lo que pasó ayer, llegar con militares, policías a interrumpir una iglesia. Pastor, resúmemelo así lo que le estoy interpretando. Ok, sí, realmente ese es el meollo, como usted usa esa palabra, pero también quiero aclarar que no es para beneficio de las asambleas de Dios aquí, de la sede de las asambleas de Dios, porque y cualquier pastor puede llamar, todas las iglesias en asamblea, o no todas, pero las iglesias que reciben mayores cantidades de dinero, tienen las cuentas a nombre de la conferencia. ¿Qué hace eso? En este momento, ¿quiénes tienen las cuentas de la asamblea? ¿Quiénes tienen firmas para emitir un cheque para cualquier transacción bancaria en este momento? Ahí en el Pedregal no, porque ellos desde el 2021, cuando yo fui para destituir a la señora, porque no estaban cumpliendo con lo establecido, ellos han estado manejando los dineros ellos. O sea que manejan las cuentas descentralizadas.
centralizada. Cada iglesia tiene su cuenta bancaria, cada iglesia hace sus operaciones bancarias y todo, pastor. Y nosotros no nos metemos, y aquí lo sabemos, lo quiero dejar muy claro, porque sí, nos han acusado de que nos robamos 45 millones. Yo invito a... ¿Quién lo acusa a usted que robaron 45 millones? El abogado y ellos han estado diciendo que Asambleas de Dios se robó 45 millones, que yo soy un millonario, que yo ya quisiera, si usted puede hacer un paneo a estas instalaciones que tiene 85 años, las Asambleas de Dios, y vea las instalaciones que nosotros tenemos, no son instalaciones modernas. ¿Cuánto tiempo tiene usted de ser presidente de las Asambleas de Dios? Ahorita estoy comenzando el segundo periodo, fungí 8 años como secretario nacional y en este momento estoy los 4 años y estoy en el otro periodo que estamos electos por 4 años. ¿Quién nos elige? ¿La Asamblea? ¿Los que van a los cultos? Nos eligen todos los pastores y un delegado por iglesia. Entonces, quiero terminar el concepto en cuanto a esto, de que nosotros lo que quisimos, cuando usted me pregunta, ¿fue necesario llegar a esto? Es lo que nunca quisimos. Y realmente sí se miró muy feo. Y realmente hemos sido vituperados, hemos sido insultados. Todavía hoy a las 5 de la mañana dicen que quedó Asamblea de Dios. No, no es eso. ¿Por parte de quién? ¿De los mismos miembros de la iglesia? Gente común y corriente, porque aquí se aprovechan los enemigos de nosotros para detractar y decirle, mandar un mensaje claro en este momento a los pastores. Es bien fácil. Yo hablaba con un pastor ayer en mi oficina. Si alguien, como dijo el licenciado Eduardo Maldonado ahorita, si alguien no quiere ya estar bajo la cobertura, yo le decía a un pastor, mira hermano, si usted no quiere estar bajo la cobertura de Asambleas de Dios porque usted cree que ya no cabe, que su visión es más amplia que la de las Asambleas de Dios, entonces es fácil decir, bueno, señores, yo aquí pongo esto no es mío, yo me voy y voy a trabajar. Eso es fácil. Entonces, pero quiero decir, el diálogo se agotó. Mire, pasó todo el 2022 mandando emisarios, sentémonos, hagamos algo. No, nosotros interpusimos una denuncia hasta a finales del 2023. También quiero aclarar, por lo que dijo el licenciado Eduardo, con mucho respeto, que ha habido influencia. Quiero decirle aquí al licenciado Eduardo Maldonado, delante de Dios, que no, y lo digo aquí delante de Dios, en ningún momento ha habido ningún tipo de influencia. Yo aquí lo que asumo y creo es que Dios, aún con todo esto, porque hay males que son necesarios, y este fue uno de ellos. Entonces, nosotros nunca quisimos que esto pasase, pero ellos nos llevaron a este asunto. Es más, quiero decirle, licenciado, antes de todo, que en el mes de marzo, la abogada declaró y le dijo estas palabras a la señora Lastenia: dura es la ley, pero en la ley hay una usurpación ahí. Entonces, ¿qué hizo la abogada? Le dijo al abogado de ellos, mire... ¿La apoderada legal de la iglesia? No, la jueza, perdón. Ah, la jueza. Le dijo, mire, le dijo la jueza, miren, le voy a dar 15, ya tengo yo las instrucciones de la Corte de Apelaciones de que el desalojo, les voy a dar 15 días para que ustedes desalojen la propiedad, me entreguen a mí las llaves aquí en el juzgado y no vayamos allá. Razón que ellos también desobedecieron. Entonces, nosotros también, y esto lo debo decir, en honor a la verdad y en el cumplimiento, porque a mí me eligieron para cumplir y hacer cumplir los reglamentos, y todo pastor, todo miembro de la iglesia sabe esto. Yo creo que las iglesias deben de sentirse protegidas, porque Asambleas de Dios protege los bienes para la gente. En ningún momento, el templo no me lo voy a traer yo para acá San Pedro, el templo está ahí. Es más, quiero aclarar, licenciado, que en este caso las puertas del templo ahí van a estar. Nosotros lo que queremos es restituir el orden en ese lugar, establecer un pastor de las Asambleas de Dios, y que la iglesia siga marchando. Y la iglesia está abierta en ningún momento. Lo que se tuvo que hacer era, para poner orden, se tuvo que hacer esa medida que no fue la correcta. Sí, pastor, ahora ¿no cree usted que con todo esto que pasó, los acontecimientos de ayer en la iglesia de Tegucigalpa de Asambleas de Dios, hay una feligresía pues totalmente dividida? ¿No cree que va a bajar la membresía de asistentes a los cultos, a los servicios bíblicos, a los servicios espirituales, pastor? Hablando básicamente de la iglesia de Tegucigalpa, que es la que está el meollo de todo eso.
Bueno, es que ahí ellos, desde el 2022, que yo intervení, ellos se declararon fuera de Asamblea de Dios, sacaron una personería jurídica. Ellos, es más, quisieron meter la propiedad en esa personería jurídica, ellos. Ese es otro elemento. Entonces, yo creo que no. Y a nivel nacional yo hago un llamado, en ningún momento. Aquí todo lo que se ha dicho, nos han acusado de robo, de todo lo que... Y yo quiero decir... esta institución es una institución, dije al inicio, legalmente constituida por el Estado y también está pegada a las leyes. ¿Personería jurídica? Claro, una personería jurídica desde 1962. ¿Reciben ustedes ayuda internacional de Estados Unidos, de otras iglesias? Porque comúnmente estas iglesias también están, su ampliación internacionalmente, también en Estados Unidos, a través de algunas ONG y todo eso, que también se involucran en apoyo a las iglesias, pastor. No, yo quiero aclarar esto. Sí somos una denominación, Asamblea de Dios está a nivel del mundo, eso lo dejo claro. Pero esta organización no recibe beneficios o ayudas del extranjero donde hay una sede. Por ejemplo, Estados Unidos tiene su sede en Springfield, pero Estados Unidos está para Estados Unidos, Honduras está para Estados Unidos. Lo que nosotros recibimos a veces son extranjeros donantes que vienen a construir templos. Tuvimos un donante que nos construyó 136 templos, personas. Por ejemplo, este día yo estoy esperando un donante que voy camino hacia Occidente, luego al sector de Tegucigalpa, donde se están construyendo 14 templos con este donante que hoy lo estoy recibiendo a mediodía. ¿Ese donante es de Estados Unidos? Este donante es de Estados Unidos. ¿Cuántas iglesias tiene la Asamblea de Dios a nivel nacional? A nivel nacional tenemos 1.650 iglesias reconocidas aquí en nuestra oficina. Y cada una, pues administrativamente son independientes todas. ¿Todas están descentralizadas? Es que dije, el gobierno nuestro se rige bajo 3 principios. Nos autogobernamos, nos autopropagamos y nos autosostenemos. Cada iglesia se sostiene por sí sola. Nosotros solamente damos la cobertura en este caso. Y la iglesia, sí, y hacer sentir que es cierto la propiedad, pero para que Asambleas de Dios o las autoridades, nosotros vendamos una propiedad o eso, tiene que ser con una solicitud de la iglesia, antes no se puede hacer. Pastor, yo quiero que usted, hagamos un poquito más para acá para que no nos afecte el sol a los dos, porque los dos somos calvos los dos, ¿verdad? No nos afecte también, no tenemos pelo los dos. Bueno, don Eduardo, Cecia Raquel, Dora Carolina, pastor, le quiero hacer una pregunta. Esto del diezmo, pastor, en el caso de Asambleas de Dios, ¿es obligatorio? ¿Es voluntario? ¿Cómo funciona esto? Pero dígamelo como la mano en la Biblia. Si yo vengo a la iglesia, no es que me de acuerdo a lo que yo gane, voy a dar el 10%, el 20%. Dígamelo con la mano en la Biblia, realmente cómo funciona el diezmo en el caso de Asambleas de Dios, porque aquí en Honduras hay unos templos que mejor no doy nombre para no se encrispen algunos, que ya sabemos quiénes son. ¿Usted es Asamblea de Dios, pastor? Explíqueme esta partecita, ¿sí? Claro. Y eso también hay que decirlo. Nosotros establecido, porque no está establecido en reglamento, está establecido en la Biblia, el pago de los diezmos. Entonces, le voy a explicar la forma como nosotros nos administramos. Cada pastor a nivel local, sí, las iglesias diezman. Y lo que nosotros percibimos o recibimos aquí en la sede, como podemos llamar, o aquí en la sede de Asamblea de Dios, esta iglesia subsiste por los diezmos que dan los pastores, que le llamamos diezmos de diezmos. O sea, si un pastor recibe 20,000 empiras, él da sus diezmos a la conferencia, que a la sede, para que la organización pueda funcionar como sí. Pero el ciudadano común y corriente que vengo aquí, que viene a la iglesia, ¿tiene que dar? Bueno, sí, es un principio bíblico. Sí, es un principio bíblico. No es que me meten presión para que diga, bueno, usted gana tanto en HCH y tiene que dar tanto. No es así. No, de ninguna manera. Por lo menos aquí en esta iglesia, Si así fuera, otra situación fuera. Pero nosotros, yo creo, y con todo respeto a los pastores, ellos se los digo, ahora, nosotros tenemos pastores. Usted me dice algo, disculpe que estamos aquí en este debate, no le entiendo esta parte. Dice que los pastores aportan a la iglesia, pero también los pastores reciben un sueldo de la misma iglesia, de la misma confederación, de la misma... Los pastores nuestros se sostienen por los diezmos que da la feligresía. Sí. Ahora, nuestro reglamento dice que cuando los diezmos exceden a lo presupuestado por para el pastor, sí, entonces a través de la comisión de zona, que es un ente que está en esa región, deben de ser regulados. ¿Qué digo regulados? Es, ok,
cuánto es el presupuesto del pastor. Entonces se le asigna un sueldo al pastor, que yo creo que muchas iglesias, tanto aquí en Tegucigalpa como tanto en Tegucigalpa como aquí en San Pedro Sula, lo hacen de esa manera. A ellos se les da un sueldo y lo demás la iglesia lo ocupa para el desarrollo de instalaciones, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, no sé, le pregunté, no va a bajar la presencia de la feligresía, la membresía, no va a bajar en Tegucigalpa. Me contestó esta pregunta con esto que ha pasado, porque esto fue bastante penoso, bastante, bueno, terrible por lo que ha pasado con la iglesia, con una iglesia evangélica. ¿Pero se refiere ahí o a nivel de Tegucigalpa o a nivel nacional? Pues me refiero a nivel de Tegucigalpa y a nivel macro también, a nivel nacional. ¿Qué va a pasar ahora? ¿No cree que la gente va a decir, mira, se están peleando ahí? Voy a utilizar una frase, no lo malinterprete. Mira, se están peleando como perros y gatos ahí con esto del dinero, porque todo, como lo ha dicho don Eduardo Maldonado, todo ha girado alrededor de lo que es la plata. Ya está claro, los 5 hijos, los 6 hijos, y yo lo defino así. Le quitaron la beca, pues armaron un movimiento interno y querían quitarle la iglesia. Así lo interpreto y lo entiendo yo, pastor. ¿No va a afectar esto con las membresías, con la presencia de feligreses en las diferentes iglesias? Yo creo que no tiene que afectar. Lejos de eso, las iglesias deben de sentir que lo que aquí estamos haciendo es poniendo orden. Que se dio esta situación, lamentablemente, pero esto nos va a ayudar para que todo realmente, como hacía el licenciado Ernesto también, el licenciado Eduardo, que realmente se ordene. Porque las iglesias, yo creo que toda persona quiere que aporta, ya sea en diezmos u ofrendas, quiere de que sus diezmos y sus ofrendas sean bien administradas. Sí, entonces, claro. Si la iglesia, quiero mandarle un mensaje, en ningún momento estamos peleando intereses, no, lo que estamos haciendo es poniendo la casa en orden. Eso es lo único que nosotros establecemos. Y quiero apuntar algo rápidamente. Nosotros, es cierto, pasó lo que pasó ayer. Las instalaciones, ya formamos un comité de transición porque dentro de este mismo grupo que está ahí, tenemos, no voy a ser exagerado, pero tenemos a unas 50, 60 personas que ya se dieron cuenta de que han estado siendo engañados por estos muchachos y que en tanto a eso, ellos ya nos han venido en estos días atrás diciendo, queremos que nos establezcan aquí un pastor. Entonces, el templo va a ser, imagínense ayer, se van a poner a los parqueos, se van a poner el parqueo, mediatizando para hacernos quedar mal a nosotros, no. Si ellos se someten, el principio bíblico, Romanos capítulo 13 dice, sométase toda persona a las autoridades. Yo no puedo creer de alguien que profese ser cristiano, que irrespete una autoridad, que no se somete a las autoridades, que no se somete en primer lugar a la Biblia, que no se somete a Dios, porque es un principio bíblico. Sí, bueno, mis compañeros en estudio, don Eduardo Maldonado tiene preguntas, creo, César y Carolina Lanza. Les escucho, compañeros en estudio, le escucha aquí el pastor Amadeo Pérez. Entendemos perfectamente cómo funciona lo del concilio, pero pastor, solo quería consultarle, ¿desde cuándo los bienes de esta iglesia están bajo la cobertura de Asamblea de Dios? ¿Y cuánto tienen esas cuentas que tanto se han mencionado que están en disputa? Bueno, mire, gracias, licenciada. Cese, perdón, sí. Mire, esta iglesia, desde su fundación, que no fue el pastor Luis Cáliz, ahí hubo un pastor que se llamaba René Pineda, y no recuerdo el otro. Creo que la iglesia ahí tiene como unos 50 años de estar, mucho antes que el pastor Luis Cáliz. Cuando ya el pastor Luis, ya las propiedades ya estaban a nombre de la conferencia, ¿verdad? Las cuentas que ellos tienen, lo que usted pregunta es las cuentas que estaban ahí a nombre de la conferencia, porque lo que se pasó, el meollo del asunto, como dice Ernesto, es que todas las cuentas en ese entonces estaban a nombre del pastor y del hijo. Pastor Cáliz y de su hijo. De su hijo, correcto. ¿Cómo manejaban eso, al libre albedrío? Correcto, lo manejaban. Y yo, por ejemplo, yo estaba meditando anoche, por ejemplo, Contéstele la pregunta a la licenciada César Mejía, que le está preguntando cuánto tiene esa cuenta, cuánto tiene en el banco esta iglesia. Pues mire, no podemos decirlo porque ellos nunca nos quisieron rendir cuentas a nosotros. Entonces eso fue lo que yo en la primera reunión yo quise para transparentar y que esos dineros pasaban a nombre de la conferencia, y en ningún momento ellos quisieron ponernos las cuentas, decir esto es lo que realmente tenemos. Hasta este momento nadie sabe. Y hasta este momento no sabemos.